Hola a todos, mi nombre es Krishna y yo junto a mis compañeros somos estudiantes de Ingeniería Industrial. Y hoy en este video les vamos a hablar sobre una de las leyes más importantes de la física, la segunda ley de la termodinámica. Esta ley nos ayuda a entender y a comprender cómo se comporta la energía en la naturaleza, especialmente con el calor, y por qué algunos procesos simplemente no pueden revertirse. Por ejemplo, todos sabemos que si mezclamos agua caliente con agua fría, al final vamos a tener una temperatura intermedia. Pero eso nunca pasa al revés. El agua no puede separarse sola, o sea, para que una parte se caliente más o que otra se enfríe más. Eso ocurre porque en la naturaleza la energía tiende como a disiparse y los sistemas tienden al desorden. Algo que esta ley describe en una palabra clave es la entropía. La entropía es una de las medidas del desorden o del grado en que la energía puede distribuirse dentro de un sistema. Cuando más desordenado está un sistema, mayor será su entropía. Y según la segunda ley de la termodinámica, la entropía en un sistema aislado siempre aumenta con el tiempo, lo que significa que en los procesos naturales eso ocurre en una sola dirección, va del orden al desorden. Y por eso el calor siempre influye espontáneamente del cuerpo más caliente al más frío, nunca sucede al revés. Si lo pensamos, tiene sentido porque cuando sostenemos un cubo de hielo en la mano, el calor pasa de nuestra piel al hielo, derritiéndolo, pero el hielo jamás hace que nuestra mano se caliente más. Por eso esta ley también tiene una consecuencia muy importante y es que ninguna máquina puede ser 100% eficiente. Siempre hay una parte de la energía que se pierde, normalmente en forma ya sea de calor, fricción o de insonido. Y resumiendo, la segunda ley de la termodinámica lo que nos enseña que la energía se degrada con el tiempo y que en el universo se tiende naturalmente al desorden. Y esta ley no solamente se aplica en la física, también se aplica en la vida diaria, porque las cosas se pueden enfriar, los materiales se desgastan y el desorden se pierde si no se invierte energía para que se pueda mantener. Saludos, mi nombre es Joel Enrique, soy estudiante de Ingeniería Industrial y les estaré hablando de la segunda ley de la termodinámica. Dice que la segunda ley de la termodinámica, también llamada como ley de la entropía, establece que la entropía de un sistema aislado tiende a aumentar con el tiempo, o en otras palabras, que los procesos naturales son irreversibles y que el calor nunca fluye espontáneamente de un cuerpo frío a uno caliente. Esta ley también limita la eficiencia de las máquinas térmicas, ya que es imposible convertir el 100% del calor en un trabajo mecánico, ya que parte de la energía se pierde en forma de calor en el entorno. Esta ley introduce un concepto fundamental en física, el concepto de entropía, representada con la letra S, que en el caso de los sistemas físicos representa el grado de desorden. Resulta que en cada proceso físico en el que hay una transformación de energía, cierta cantidad de energía no es utilizable. Es decir, no puede realizar trabajo. Si no puede realizar trabajo, en la mayoría de los casos, esa energía es calor. Ese calor que libera el sistema, lo que hace es aumentar el desorden del sistema, una entropía. La entropía es una medida del desorden del sistema. Origen de la segunda ley de la termodinámica. El origen de la segunda ley de la termodinámica se remonta a los estudios de Sadi Carnot sobre los motores térmicos en 1844. Su evolución continuó con las formulaciones de Clausius y Lord Kelvin a mediados del siglo XIX, quienes la asociaron con la entropía, una medida del desorden. El concepto de irreversibilidad en los procesos físicos,
Más tarde, esta ley se amplió a través de la termodinámica estadística, con las contribuciones de Boltzmann y Maxwell, y se aplicó a otros campos como la química. Principios teóricos clave de la segunda ley de la termodinámica. Uno de ellos es la irreversibilidad de los procesos naturales. La ley explica que por ciertos procesos ocurre una dirección y no ocurren en una dirección y no en la opuesta. Por ejemplo, el calor fluye de un objeto caliente a un objeto frío. Nunca ocurre lo contrario de forma espontánea. Otro es el flujo de calor, que nos dice que el calor se mueve de manera natural de zonas de mayor temperatura a zonas de menor temperatura, porque esto aumenta la entropía del sistema. Si unimos agua de diferentes temperaturas, el resultado siempre será una temperatura intermedia. Nunca que el agua fría se enfríe más y la caliente se caliente más. Otra es imposibilidad de la máquina de movimiento perpetuo de segundo tipo. No es posible contribuir a una máquina que sea al 100% eficiente. Siempre habrá una parte de la energía que se perderá en forma de calor. Sinónimo, sonido o fricción, lo que aumenta la entropía del sistema. La otra es energía como medida del desorden. Dice que la entropía es una medida del desorden o aleatoriedad de un sistema. Un aumento de la entropía significa que el sistema se mueve menos ordenado. Por ejemplo, cuando el calor fluye de un objeto caliente a un objeto frío, las moléculas se mueven a una velocidad más uniforme, lo que resulta un estado mayor de desorden. Por último, aumento de la entropía del universo como sistema aislado. El universo siempre tiende hacia un estado de mayor entropía. Los procesos que ocurren de una parte del universo pueden disminuir la entropía localmente a costa de un aumento mayor en otra parte. Bien, es todo. Buenas, mi nombre es Juan Manuel, estudiante de Ingeniería Industrial, y estaré hablando del enunciado de Clausius. El enunciado de Clausius establece que es imposible que el calor fluya espontáneamente de un cuerpo a menor temperatura a otro de mayor temperatura. Esto significa que para que el calor se mueva de un objeto frío a uno caliente se necesita trabajo externo, como en el caso de un refrigerador. Un dispositivo que solo transfiera calor sin realizar trabajo iría en contra de ese principio fundamental de la termodinámica. En términos más sencillos, el calor no se moverá solo de una taza de café a un congelador. Un refrigerador hace ese trabajo, pero necesita energía para funcionar. Consecuencia, imposibilita la creación de una máquina de movimiento perpetuo de segunda especie, que operaría extrayendo calor de un solo foco, realizando trabajo continuamente sin ceder calor a otro dispositivo. Un ejemplo del refrigerador, lo que hace, mueve el calor del interior, cuerpo frío, hacia el exterior de la cocina, cuerpo caliente. El proceso, el refrigerador consume energía eléctrica, trabajo, para hacer esta transferencia. La violación, si un refrigerador pudiera hacerlo sin gastar energía eléctrica, estaría violando
la segunda ley de la termodinámica. Según el enunciado de Clausius, ya que estaría pasando calor del frío al caliente sin ningún coste energético. De la entropía nos dice, se entiende como la cantidad no utilizable de energía que hay dentro de un sistema. La entropía es una media de la probabilidad que describe lo irreversible y mide el número de microestados compatible con el equilibrio en un sistema. Es decir, que el estado tiene más probabilidad de aparecer. Un ejemplo de entropía es este vaso con agua y hielo. Es más probable que el hielo se derrita y llegue a un equilibrio térmico con el agua a que el agua se congele conformando cubos de hielo, pues al ser un proceso irreversible es poco probable que cada átomo ocupe el mismo lugar que el otro, tendiendo siempre al cambio, o como la explicación, o como lo explican los físicos, al desorden. Por eso se dice que la entropía siempre aumenta, la también llamada segunda ley de la termodinámica. Bueno, mi nombre es Pinolca y les estaré haciendo algunos ejemplos acerca de la segunda ley de la termodinámica. Un proceso irreversible se define como aquel proceso que puede volver a su estado inicial. Y un proceso irreversible es aquel que no puede volver a su estado inicial. Les estaré haciendo algunos ejemplos. Aquí tenemos sal. Vamos a colocar un poquito de sal en el agua y vemos que es un proceso irreversible porque la sal no puede volver a su estado normal. Aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos aquí azúcar. La vamos a colocar en nuestra leche. Esto es un proceso irreversible porque no puede volver a su estado normal. Mezclamos el azúcar con la leche. Y otro proceso más que tenemos. Aquí tenemos un fósforo y un poquito de papel. Aquí vemos cómo se va consumiendo el papel. Eso quiere decir que no puede volver a su estado inicial debido a que el fuego lo está consumiendo. ¿Es cuánto? Muy buenas noches, mi nombre es Talia Valera y estaré explicando sobre el enunciado de Kelvin-Pack. Este enunciado establece una simetría entre calor y trabajo, mientras que según el primer principio, ambas son formadas de variar la energía interna de un sistema, que el segundo principio establece una gran diferencia. Una máquina puede transformar todo el trabajo en calor. Eso es lo que hace una estufa eléctrica, por ejemplo. Una máquina no puede transformar todo el calor en trabajo. En el enunciado de Kelvin-Pack es importante la palabra cíclicamente, ya que sí es posible transformar todo el calor en trabajo, siempre que no sea en un proceso, por ejemplo, en una expansión isoterma. Suministramos calor a un gas de forma que éste aumenta su volumen. Realizando trabajo, todo el calor se transforma en trabajo, pero el proceso no es cíclico, ya que el volumen final del sistema es diferente al inicial. En principio, el enunciado del Kelvin-Pack establece que el rendimiento de una máquina térmica es siempre menor a la unidad. Así podría parecer que sí sería posible, por ejemplo, un rendimiento del 99, sin embargo no es así. El teorema de Carnot, equivalente al enunciado de Kelvin-Pack, establece que el rendimiento de una máquina térmica nunca puede ser superior al de la máquina térmica reversible, que opere entre las dos temperaturas extremas, siendo este rendimiento máximo. En la mayoría de la situación práctica, este valor máximo está muy por debajo de la unidad,
por lo que el segundo principio de la termodinámica establece unos límites estrictos al posible aprovechamiento del calor, al posible